porque fue cuando Dios trabajó fuertemente en su vida, plantando semillas de su necesidad, porque mi papi, obviamente ellos estaban buscando algo en su vida, no estaban contentos viviendo aquí en Manitoba, buscaban algo. Y allí en ese viaje, viendo la fe, viendo la religión, podemos decir, pero más que todo la fe de muchas personas en la América Latina, ellos se dieron cuenta que el vacío que ellos sentían era algo espiritual, que no tenían Dios en sus vidas. Entonces, cuando volvieron a Canadá, no querían seguir estudiando. Ellos decidieron, como habían visto los latinos, muchos hace 50 años, ¿no es cierto? Muchos que vivían trabajando, laborando la tierra, ellos decidieron ir a trabajar en alguna finca. Así lo dicen en Ecuador, una finca, un rancho, un campo. Así, por eso ellos llegaron a estar viviendo aquí en Steinbach. Y por su necesidad espiritual comenzaron a congregarse en una iglesia menonita. Ellos no eran menonitas, pero querían conocer el Evangelio, conocer al Señor, crecer espiritualmente. Y esa iglesia dio la bienvenida a mis papás. Y cuando mi mami se quedó embarazada, ellos les regalaron casi todo lo que unos nuevos padres necesitarían para mantener un nuevo hijo, un nuevo ser, que era yo. Entonces, a través del amor de esa congregación, de personas menonitas que ni conocían a esa pareja joven con un bebé, a través de ese amor, Dios les conquistó el corazón. Entonces, después, a partir de esa decisión, yo crecí en una iglesia, en un hogar cristiano, pero recién convertidos. Entonces, como ustedes saben, el camino del cristianismo es un aprendizaje de toda la vida, pero especialmente en el inicio hay mucho para aprender. Hay muchos cambios de dos hippies que les gustaba hasta, bueno, no debo decir, pero participar en todo, en todo del mundo, así puedo decirlo, ¿no? El Señor nos exige cambios y ellos, doy gracias a Dios, dieron los cambios, no a la perfección. Y eso también es bueno, tenemos un Dios de gracia, ¿no es cierto? Que no exige perfección de un día al otro. Entonces crecí en un hogar cristiano, pero puedo decir medio cristiano, en el aprendizaje del cristianismo. Pero Dios, a través de esa nueva familia que yo ganaba, porque nuestros hijos que andan por aquí, ellos sienten ese calor de un verdadero, ellos conocen, los niños son nacidos así, creados así, creo yo. Ellos pueden sentir si es un amor auténtico o no. Y yo sentía un amor auténtico de la familia espiritual donde mis papis se congregaban. Entonces ya con los años fui al colegio y como ustedes saben, y es peor hoy en día que hace 30 años cuando yo estaba en el colegio, pero allí en el colegio hay muchas tentaciones y como mis papis no sabían cómo caminar con un joven
un joven y peor para instruirme como un joven cristiano, yo perdí mi rumbo, podemos decir. Perdí algunos años y comenzaba a decir a mis papis que no quería ir a la iglesia tanto y así, haciendo excusas. Jugaba mucho hockey, entonces siempre tenía excusa de tener algún deporte, actividad. Y realmente perdí mi rumbo. No tenía el Señor no estaba. Yo estaba rechazando. Yo quería más agradar a mis amigos, impresionar a mis amigos, que estar pensando en las cosas de Dios. Cuestionaba mucho. Y fue en mi último año del colegio cuando mis papis veían que yo no estaba en un buen camino y me dijeron en la iglesia donde nos congregaban, había un colegio cristiano que ahora hoy vi en el Steinbach Bible College que hay un colegio cristiano aquí en la ciudad también, ¿no? Allí había uno así en Dauphin, Manitoba. Y allí es donde mis papis me enviaron y yo me gradué allí. Pero en ese año yo recibí mucho más que una educación así intelectual. Yo conocí al Señor allí a través de esos jóvenes cristianos. Y fue la última semana, casi en esta semana del año, el 21 de junio de 1991, cuando me dediqué mi vida y fui bautizado y decidí, dediqué mi vida a seguir a Cristo, sin saber realmente, porque en el inicio casi nadie realmente entiende el significado de seguir a Cristo en el inicio, pero yo sabía que el vacío que yo también sentía viviendo en el mundo, que solamente iba a ser llenado por seguir a Cristo. Y Dios usó mi vida, porque después, el año que en septiembre, yo no tenía la mínima idea. Yo solo me enfocaba en el colegio, en hockey, todo era hockey para mí. Pero sabía dentro de mí que que yo no iba a llegar a jugar en el NHL o algo así. Y necesitaba hacer otra cosa. Yo estaba jugando con los Dauphin Kings. Y decidí, yo dije a mi papi, no sé, pero no sé qué voy a hacer, pero creo que no quiero seguir jugando hockey. Necesito hacer otra cosa. Y él me habló de una universidad cristiana, así como Steinbach Bible College, más o menos casi igual. Y yo fui a ese Bible College, colegio de la Biblia, ¿no? Y eso fue otro cambio drástico en mi vida. Dios estaba plantando su palabra en mi vida, pero intensivamente, podemos decir, ¿no es cierto? Y comencé a sentir el llamado a tal vez hasta trabajar en iglesias, pero yo no crecí en una iglesia de pastores. Éramos los nuevos más o menos en la iglesia. Había el liderazgo de la iglesia y mis papis no eran parte del liderazgo. Entonces, ¿quién era yo para estar pensando en trabajar con iglesias? Entonces, puse a un lado ese tipo de pensamiento, pero sentía algo. Pero como dije, lo puse en segundo lugar y fui a la Universidad de Regina. Y estudié allá, administración de empresas y deportes y cosas así. Jugaba mucho deporte allá también. Pero durante los veranos yo tenía un pastor misionero, ex misionero a México, a la DF en México. Y él nos llevaba a México unos 6 semanas, 3 semanas, viajes cortos,
de viajes misioneros cortos. Y esos viajes nuevamente Dios los usó para plantar ideas en mi vida, para expandir mi visión y contemplar y pensar y comenzar a imaginarme haciendo algo de lo que hacíamos en unos 3 a 6 semanas, pero ya con más tiempo. Y este mismo pastor, cuando me gradué de la universidad, me preguntó, ¿qué vas a hacer? Yo tenía ya 21 años. Y me preguntó, ¿tú vas a ir a una de las torres allá en Regina trabajando en las oficinas todos los días del resto de tu vida? Así me preguntó. Muy directo, ¿no es cierto? Pero así es. Y yo pensándolo, Dios ya estaba ya plantando semillas en mi corazón, en mi mente. Y yo sabía que eso no era el rumbo, no era mi camino. Y yo le dije, la verdad que no sé qué voy a hacer porque eso no quiero hacer. Pero tampoco no voy a jugar hockey. Entonces me dijo, bueno, ¿sabes cómo hemos ido a esos viajes misioneros? Yo también llegué a trabajar como misionero en México a través de viajes así. Pero después yo hice un aprendizaje. Como apprenticeship. Aprendizaje, hay otras palabras en español, estoy olvidando. Ustedes me pueden dar las palabras. Pero así un aprendizaje de 2 años, de cuando tú vas a un campo misionero y trabajas con misioneros, pero como ayudante. Y yo dije, bueno, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo llegaste a hacer algo así? Y me dijo, simplemente hay programas así donde van jóvenes y allá ustedes se preparan 1 año en la palabra y en cuestiones culturales y en servicio aquí en la América del Norte y así en evangelismo y después forman grupos de 4 a 6 jóvenes y van a un campo misionero. Y yo dije, quiero hacer eso. Eso es lo que quiero hacer. Y él me dijo, pero solo necesitas como recaudar $1,000 al mes. Y nuevamente yo dije, Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no soy de las familias grandes de la iglesia donde tienen muchos parientes que les pueden dar dinero. No soy joven, no soy un joven de un anciano en la iglesia o alguien importante en la iglesia. Y para mí era imposible pensar que alguien o persona me darían $1,000 al mes para ir al campo misionero. Pero yo estaba muy equivocado. Porque cuando Dios quiere usar a alguien para algo en su reino, Él promete suplir las necesidades. Y saben que sin pedir, sin hacer nada, yo tuve una persona, una sola pareja, una pareja de vendedores de carros, personas de dinero. Pero esa persona había escuchado por allá por allá, por la, ¿cómo se dice? Por the grapevine, allá por amigos, que Travis estaba pensando en hacer algo en el campo misionero, pero no tiene cómo irse. Y solamente ellos, una sola pareja, decidieron escribirme un cheque por mes de $1,000. $1,000 y yo ya fui y pasé 2 años en Ecuador. 2 años que nuevamente Dios, cambió por completo mi vida. Aprendí el idioma del español y también la cultura latina. Serví en la iglesia. Conocí a mucha gente y fue 2 años maravillosos en mi vida.
terminó el periodo de 2 años y los misioneros nos invitaban a quedarnos. Claro, porque veían que trabajando especialmente con los jóvenes de la iglesia que necesitaban a alguien para guiarles, que nos iban a sentir nuestra falta. Pero yo sentía dentro de mí que Dios me estaba llamando a trabajar como ellos, pero yo necesitaba más preparación, porque yo tenía experiencia, pero en mis estudios así, no tenía estudio teológico, podemos decir. Yo había estudiado en la universidad secular. Entonces sentí dentro de mí que necesitaba más preparación. Si iba a volver a trabajar en el campo misionero, pero de tiempo completo por un periodo más largo, necesitaba más preparación. Entonces también estaba ya con la edad 25 años que necesitaba también tal vez una compañera para caminar conmigo, ¿no es cierto? Y justo Dios puso los dos en mi camino, tanto la oportunidad para estudiar una maestría en teología, tanto como mi esposa, quien es Alicia, con quien, sí, al final cuando fuimos al campo misionero no fui de soltero, fui casado. Entonces fuimos primero a Brasil con 4 parejas más y trabajamos en Brasil, aprendí portugués también y así nosotros plantamos iglesias allá en Salvador, Bahía, en Brasil durante 5 años. Pero fuimos con 4 familias así americanas, y Alicia y yo éramos los canadienses del grupo. Y como 3 de las 4 familias se comprometieron a quedarse más tiempo allá en esa obra, yo le dije a Alicia, quiero que conozcan, porque ya nacieron mis 2 hijos, entonces dije, quiero que ustedes y Kaylin y Ciara también conozcan donde yo había vivido en Ecuador. Y ella estaba de acuerdo y fuimos unas semanas. Alicia conoció la ciudad, las personas con quien yo había trabajado en la obra en Cuenca, Ecuador. Y entonces yo le dije, realmente siento que esa obra aquí en Brasil se va a ir para adelante, pero quiero volver donde el Señor me había enviado la primera vez, mi primera experiencia en la América Latina, que era Cuenca, Ecuador. Y ella estaba de acuerdo, y los que nos auspiciaban también estaban de acuerdo, y volvimos y trabajamos otros 6 años en Ecuador. Y doy gracias por ese tiempo también, porque ya con una familia y ya trabajando en varias obras en los alrededores de Cuenca, y una iglesia allá en Cuenca, una iglesia con quien todavía mantengo una buena relación. De hecho, voy a llevar mis 2 hijos este mes que viene a visitar la iglesia allá para animarlos nuevamente. Así trabajamos los 6 años. Y no sé, tal vez por la edad de mis hijos, pero sentíamos, Alicia y yo, que habíamos, en la situación en que estábamos y con las circunstancias, que Dios tenía algo más planeado para nuestras vidas, y que era tiempo para volver a Canadá. Y eso me afectó mucho, porque para mí el sueño de mi vida siempre había ir y trabajar en el campo misionero, allá en otros lados. Entonces yo cuestionaba, Dios, ¿por qué nos estás llamando a volver a Canadá? ¿Qué hay en Canadá? Canadá es un país secular donde nadie quiere saber del evangelio, así yo pensaba.
Y ahora sé por qué Dios nos había llamado de vuelta aquí. Porque en los 20 años que no viví en Canadá, Canadá ha cambiado por completo. Todo el mundo ha venido a Canadá, de todas partes, inclusive a todos ustedes. Me imagino que casi ninguno de ustedes hace 20 años vivían aquí, pero ya están aquí. Y eso es increíble, porque ya podemos ser misioneros sin tener que ir a ningún lado. Solo tenemos que cruzar la calle y podemos ser misioneros. Siempre era así, pero la verdad que hace 20 años, no sé, había aquí en Canadá, solo mi experiencia, pero en la Universidad de Regina, habían pocos que profesaban ser seguidores de Cristo, pocos. Estamos hablando de una universidad de 15,000, unos 50 que decían, sí, soy cristiano, y levantaban la mano, pocas. Así era. Pero ya con la llegada de muchas personas de todo el mundo, que allá donde también practicaban y conocían al Señor y practicaban la fe, el cristianismo, ya tenemos, ¿cómo podemos decir? Un avivamiento. Yo lo estoy sintiendo, pero no lo vivía porque yo estaba viviendo allá. Y solo venía una vez cada 2 años aquí. Pero Dios está, como dice allí en la bajada de esas gradas, dice Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. ¿Sí? Dios es el encargado, la cabeza de su iglesia. Y entonces sé y siento. Y ahora trabajo en Brandon, Manitoba, porque Dios está haciendo algo nuevo aquí en Canadá. El hecho que están aquí en esta noche nada es por casualidad. Dios siempre está edificando, o en otras palabras, construyendo su iglesia. ¿Sí? Entonces, a través de otras circunstancias llegamos a conocer a Francisco y Mari, y solamente fuimos un febrero en una nevada desde Saskatoon, donde llegamos diciendo a Dios, ¿por qué estamos aquí en Canadá? Extrañando a todo el mundo en Ecuador. Con el choque cultural al revés, sí, viviendo eso. Dios nos llevó a Brandon. Y conocimos a una iglesia hispana que tal vez no era la gran cosa, pero yo sentía de inmediato que eso era el llamado para nosotros. Y decidimos irnos, y las personas que nos han auspiciado durante los años, de cada persona, menos una pareja, cada persona, tenemos como 35 parejas que nos auspician. Yo vivo por donaciones, ¿sí? Cada una decían, vayan a Brandon, les vamos a seguir ayudando. Y allí hemos estado, a pesar de la pandemia, a pesar de luchas, porque cada iglesia tiene sus luchas, Dios está haciendo una obra. Es porque Él está edificando, construyendo su iglesia. Y yo sé que su iglesia aquí en Canadá va a seguir siendo construida por personas como ustedes, que han venido a ese país con Cristo vivo en sus corazones, y que no dejen que eso se apague nunca, que no nos perdamos con el materialismo, que Dios siga siendo el Señor de nuestras vidas, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y tenemos que mantenernos fijándonos en Él, porque Él es la única salvación. Entonces eso es mi testimonio. Espero que no haya pasado mucho el tiempo, pero doy gracias a Dios por la obra que ha hecho en mi vida. Y piensen,
Piensen, jóvenes, piensen cómo Dios puede usarle. Puede hacer más que podemos imaginar. ¿No es cierto? Efesios 3, 14 a 18. Ok, que Dios nos bendiga. Amén.